Muy buen día para cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de su amiga Inés Nicolás desde la Ciudad de México. Hoy viernes 31 de julio del 2015 tenemos nuestro estudio de la lección, pero sabemos que hoy no tiene un título como tal. Sin embargo, vamos a recalcar algunos puntos que vimos durante la semana. Así que, pues hoy para estudiar y meditar, tenemos algunos puntos importantes que podemos rescatar de un estudio interesante que nos permitió Dios a través de cada reflexión que tuvimos cada día, ¿verdad? Así que a comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le agradecemos la vida que usted nos da, le agradecemos también la oportunidad que nos presta de compartir su santa palabra y de escudriñar, Señor, sus mensajes y saber que usted está pronto a venir y así prepararnos y dar testimonio, Padre bendito, de su palabra y del mensaje que debe de ser predicado en estos tiempos. Bendiga a cada una de las personas que nos escuchan donde se encuentren, Señor. Bendiga este ministerio. Solicitamos su presencia, por favor, a través de su Espíritu Santo. Y sea usted quien hable, Señor, a través de mí, y que sus palabras sean de bendición para todos nosotros, y que nos ayuden, Padre bendito, a crecer espiritualmente. Quédese con nosotros, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para estudiar y meditar nos trae una reflexión de Hechos de los Apóstoles, al cual le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio. El mundo entero se abre al Evangelio. De toda región del mundo llega el clamor de corazones heridos por el pecado que ansían conocer al Dios de amor. A los que hemos recibido este conocimiento junto con nuestros hijos, a quienes podemos compartirlo, nos toca responder a ese clamor. A toda casa, a toda escuela, a todo padre, maestro y niño, sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se hace en esta crisis la pregunta hecha a Esther. Esther, en aquella crisis decisiva de la historia de Israel, ¿quién sabe si para ahora te han hecho llegar al reino? Y bien, nosotros recordamos que durante la semana, ¿verdad? Nuestra lección titulada Los exiliados como misioneros, vimos a tres personajes importantes, los cuales nos dan testimonio de una fe inquebrantable a pesar de las circunstancias. Y estos personajes fueron Daniel, Esther y José, ¿verdad? Principalmente Daniel y sus amigos abarcaron la mayor parte de la lección, ya que su testimonio de estos jóvenes, de estos hombres, de estos grandes misioneros, realmente es digno de reconocer, ya que siendo exiliados, siendo prisioneros, ellos nunca titubearon ante el poder de un rey que en ese momento era todopoderoso sobre la tierra, era un soberano sobre la tierra. Sin embargo, ellos temían a un Dios que era el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Y nuestro texto de la introducción de esta lección, que se encuentra en Daniel 7:14, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este texto nos habla acerca del porvenir, del futuro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos comprender esto ahora porque gracias a este hermoso ministerio de estos jóvenes, de estos hombres valientes en el Señor, principalmente de Daniel, ¿verdad? Porque Daniel y sus amigos fueron muy valientes, pero Dios eligió a Daniel porque él necesitaba a un hombre con esas características de Daniel para que fuera un gran profeta, el cual iba a recibir las visiones que se cumplirían hasta nuestros días. No solo Daniel fue afortunado en este aspecto, pero sabemos que para tener que cumplir con este gran cometido, se lleva una gran responsabilidad, se debe de tener un gran compromiso
con las cosas de nuestro Padre Celestial, con los asuntos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Daniel fue elegido por Dios porque sus características, sus aptitudes eran merecedoras y dignas para que Dios revelara estas profecías, le diera sueños, ¿verdad? Para que él pudiera dejar esta gran enseñanza para nosotros, ya que a través de estas profecías nosotros podemos entender el tiempo en que vivimos ahora y para lo que fuimos llamados también. Estos hombres, ¿verdad? Como Daniel y sus amigos nos enseñaron un gran ejemplo de cómo Dios puede obrar en sus hijos fieles, de cómo Dios no abandona a sus hijos fieles, como Daniel, ¿verdad? Con sus amigos se propusieron en su corazón, iniciando por la comida, ¿verdad? Dando un buen testimonio para el jefe de los eunucos. Entonces nosotros podemos ver aquí que aunque nosotros seamos peregrinos en este mundo, nosotros no debemos de mezclarnos con las cosas de este mundo, ¿verdad? A veces nosotros nos queremos mezclar con las cosas de este mundo, justificando hasta con la propia Biblia nuestras acciones de que Dios es amor, de que nosotros debemos amar a nuestros prójimos, de que no debemos de juzgar, y eso nos hace vulnerables y nos hace acomodarnos a las cosas de este mundo. Sin embargo, estos jóvenes nos dejan ver en su testimonio tan precioso que ellos, el hecho de ser educados bíblicamente, porque esto habla de una educación bastante bien ejecutada en el hogar, como Dios lo pide, ¿verdad? A los padres. Ellos no fueron groseros, ellos solicitaron, ellos no se quedaron callados y aceptaron una orden de un soberano terrenal. Ellos apelaron a esa orden justificando, ¿verdad? Justificando sus principios, su educación que ellos traían del hogar. ¿Y cuál era su educación? Bueno, la base de esa educación era la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, la educación que estos jóvenes traían les daba el valor de solicitar, de apelar, ¿verdad? A que se reconsiderara esta orden que se les había dado a través del que los cuidaba, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros que si tenemos esa seguridad y esa certeza de que Dios es nuestro Padre Celestial, no debemos de temer a las autoridades para declarar, ¿verdad?, hacia lo que fuimos llamados, solicitando, claro, educadamente, o apelar a una orden que se nos dé, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la finalidad? No es solo oponerse o apelar porque sí, la finalidad es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces Dios va a interceder para que nosotros podamos cumplir con esa misión, podamos cumplir, ¿verdad?, con ese principio y así dar testimonio del Dios Todopoderoso al cual nosotros creemos y conocemos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que estos jóvenes, a pesar de que estaban bajo la autoridad de un rey, ellos no claudicaron, ellos se mantuvieron firmes e incluso sus amigos pudimos analizar en la lección como cuando ellos fueron obligados a arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor, ellos dijeron, mira, rey, nosotros conocemos al Dios Todopoderoso y sabemos que Él nos va a librar de tu mano, porque ellos habían recibido esa amenaza del reino, que Dios los puede librar de mi mano, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes muy seguros de sí mismos, no creo que fueron groseros, fueron muy educados, sin embargo, ellos con una firmeza inquebrantable declararon el poder de Dios. Y este es otro testimonio, ¿verdad? Ellos no tuvieron miedo y en ese momento se retractaron y pensaron para sí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, total, en nuestros corazones nosotros sabemos que no debemos de adorar a otros dioses o que no debemos de rendir, ¿verdad?, tributo a otros dioses. No, ellos permanecieron en pie, no importando que su vida estuviera en peligro, ¿verdad? Y de igual manera Daniel sabía, ¿verdad?, que si él no obedecía el mandato del rey,
no solo iba a morir él, iban a morir sus amigos, iba a morir el jefe de los eunucos por no seguir la orden del rey. Y estos jóvenes, los amigos de Daniel, ellos también sabían que iban a morir porque estaban viendo el horno calentarse 7 veces más, ¿verdad? Sin embargo, ellos seguros de sus convicciones, de su creencia, de su doctrina y sobre todo del Padre Celestial que estaba con ellos, ellos prevalecieron en sus convicciones, en sus principios. Y Dios los ayudó. Nuestro Señor Jesucristo se paseó con él en el horno ardiente, ¿verdad? Y dice que los hombres que fueron escogidos los más fuertes para lanzarlos al horno murieron en el instante. Sin embargo, Dios dice que rescató a sus hijos y aquí se cumplía, ¿verdad? Una profecía en donde decía que si pasaban por el agua no se iban a negar y si pasaban por el fuego tampoco se quemarían. Entonces nosotros aquí sabemos cómo Dios protege a sus hijos fieles. Aquí habla de la fidelidad de estos hombres. También tocamos un punto acerca de Esther, ¿verdad? Esther era una doncella, ¿verdad? De linaje hebreo, ¿verdad? Del linaje de Benjamín, dice las Sagradas Escrituras. Ella era huérfana, fue criada por su tío Mardoqueo. Sin embargo, su tío Mardoqueo hizo un buen trabajo como maestro para esta mujer, ¿verdad? Porque ella, aunque pues fue una situación extraña en la que fue llamada, ¿verdad? Para que el rey la conociera, cuando el pueblo de Israel, por acusaciones de Amán, estaba atravesando, ¿verdad? Por una crisis bastante fuerte, ¿verdad? Ella intervino también por fidelidad. ¿Y cuáles fueron sus frases? Si perezca, que perezca. Pero antes ella hizo un pedido al pueblo de Israel y también ella ejecutó ese mismo pedido. Ella pidió que se ayunara, ¿verdad? Y se orara por 3 días y 3 noches. Aquí está nuevamente resaltando pues la fortaleza espiritual de estas personas, de estos personajes, ¿verdad? Que Dios tiene como ejemplo para nosotros, ¿verdad? El ministerio de esta mujer fue tremendo porque Dios permitió que ella ocupara este lugar por el temple, por las características y porque no se construyeron así de la nada, sino que ellos tuvieron una educación en sus hogares de tal manera que lo podían demostrar al mundo incrédulo, ¿verdad? Y Dios salvó al pueblo, a su pueblo, a través de la intervención de Esther. Pero realmente no fue Esther la que lo salvó, fue un instrumento de Dios porque esta mujer tenía las características para enfrentar con un valor, con una fortaleza espiritual al rey que les aquejaba en este momento al pueblo de Dios, ¿verdad? Y también pudimos ver un testimonio de José. José fue vendido como esclavo, sin embargo, él también puso en primer lugar sus principios, ¿verdad? Él sirviendo al rey dio testimonio de la educación que llevaba de su padre, ¿verdad? Y así fue como, pues, pudo ganarse el ser administrador también, ¿verdad? Del rey. Entonces nosotros aquí vemos cómo estas características de estos hijos fieles de Dios, después de ser prisioneros, después de ser esclavos, después de ser exiliados, Dios los ayudó a escalar a un punto en donde ellos tuvieron el poder de ejercer cierto dominio, ¿verdad? Pero no por sus fuerzas, sino porque Dios estaba con ellos y porque Dios los había guiado en cada momento. Pero no era solo el poder de Dios, era el compromiso que cada uno de ellos tenía con el ministerio y la misión que Dios tiene para con sus hijos. Así que nosotros aquí podemos ver cómo si nosotros podemos estar en este mundo por la gracia y la misericordia de Dios, pero en lugar de dar testimonio del Dios que conocemos, nos mezclamos con este mundo, pues entonces no somos dignos de ser llamados sus hijos, porque vemos aquí que sus hijos fieles tienen ciertos rasgos. Ellos permanecieron de pie
sin doblegarse ante un dominio terrenal, ante un soberano terrenal, porque ellos temían más a Dios y Dios les prosperó, Dios les ayudó en cada momento, Dios los usó y por eso nosotros podemos conocer hoy estas grandes historias, ¿verdad? Nosotros podemos ser peregrinos, no solo espiritualmente en este mundo, sino podemos encontrarnos en lugares extraños. Y eso no quiere decir que nos mezclemos, sino que demos testimonio de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, de lo que nos han enseñado en casa. No debemos de mezclarnos ni comportarnos como la demás gente para ser aceptados en un círculo social o en un ambiente, ¿verdad?, de la sociedad, porque sabemos que las cosas del mundo las gobierna Satanás. Sin embargo, si nosotros nos sentimos agradecidos con nuestro Padre Celestial, entonces nosotros no debemos de titubear y debemos de presentar a cada momento, ¿verdad?, ese testimonio pues de vida, de hechos, ¿verdad?, en donde nos encontremos de lo que conocemos y de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado y también de lo que hemos nosotros escudriñado a través de su palabra. Nosotros aquí podemos aprender mucho de estos jóvenes y la lección nos hace una recomendación: que analicemos los capítulos 2, 7 y 8 del libro de Daniel. La profecía es muy extensa, así que realmente no vamos a detenernos mucho, ¿verdad?, en lo que es esta profecía. Solamente vamos a enfatizar de que estos testimonios, en el capítulo 2 de Daniel nos habla acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor, en donde vio la imagen, que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, y la cintura y los muslos eran de bronce, y los pies eran de hierro con barro cocido. Este sueño que tuvo Nabucodonosor, que había olvidado y que Dios permitió que Daniel tuviera esa revelación y diera la explicación al rey, ¿verdad? Daniel solamente explicó hasta el punto en donde Dios le permitió. Y nosotros podemos ver a través de la historia cómo se cumplió. Recordemos que, por ejemplo, la cabeza simboliza Babilonia, o simbolizaba Babilonia, ¿no? Y en el capítulo 7 del libro de Daniel, ahí hay otra visión que tuvo Daniel ahora, cuando ya reinaba Belsasar en este tiempo. Y entonces ahí nos habla de esta visión de las 4 bestias, ¿verdad? Y entonces la primer bestia que se menciona ahí, igual que es un león con alas de águila, igual representa Babilonia. Y nosotros vimos a través de la historia y a través del estudio que tuvimos en esta semana, si escudriñamos un poquito más, sabemos que la primer bestia y la cabeza de la estatua, del sueño, tienen el mismo símbolo, representan lo mismo. Entonces aquí podemos ver que se trataba, ¿verdad?, de este reino de Babilonia, ¿verdad?, y de este poder que existía en este momento. Y entonces después podemos observar que la parte que era de plata de la bestia, y en el capítulo 7 de Daniel, eso en el capítulo 2, en el capítulo 7 vemos que está representado por un oso, y ese es el poder de Medo-Persia. Y nosotros igual a través de la historia y a través de los estudios que hemos tenido, vemos cómo cayó Babilonia porque fue sitiada por Medo-Persia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios? Es de que cuando Él da una profecía, se cumple. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces, si todo esto se fue cumpliendo, aunque estuvieron, pues, la visión y el sueño estuvieron manifestadas de diferentes maneras, pero en sí Dios sabía el por qué le manifestó a Nabucodonosor un sueño diferente a la visión que tuvo Daniel, porque la visión que tuvo Daniel abarcaba mayor explicación para nosotros todavía en nuestro tiempo. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que los poderes que se menciona aquí de Medo-Persia, y también el ejemplo que daba del oso, ¿verdad?, cuando traía las 3 costillas en su hocico, ¿verdad? Estos también eran tres potencias que conquistó, ¿verdad?
Medo-Persia. Entonces nosotros aquí podemos entender cómo se cumplió la palabra de Dios, que fue expresada en una visión a Daniel, y también se cumplió la palabra de Dios que fue expresada en un sueño a Nabucodonosor, ¿verdad? También sigue en la siguiente parte, que es de bronce, ¿verdad? De la estatua o de la imagen, y viene representada, ¿verdad? En Daniel 7 como un leopardo, y esto simboliza el poder de Grecia, ¿verdad? Que posteriormente, pues igual Grecia fue sitiada, y entonces surge la cuarta bestia, que es la bestia espantosa, que representa Roma, y también en el sueño que tuvo Nabucodonosor, la parte de hierro y barro cocido, pues igual simboliza Roma, Roma imperial y Roma papal. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo está simbolizado, ¿verdad? En tiempos lo que Dios quería que su pueblo conociera, para estar preparado, pero no solo para eso, sino para que el mundo entendiera que el Dios Todopoderoso puede marcar los tiempos en una visión a través de sus profetas, irlos cumpliendo de tal manera que el mundo comprenda que la palabra de nuestro Padre Celestial es perfecta, es santa, y que se cumple al tiempo que Él lo define, ¿verdad? Y nosotros también pudimos ver en el capítulo 8 de Daniel, en donde nos habla acerca de otra visión con el carnero y el macho cabrío. Y el carnero sabemos que simbolizaba también el rey de Medo-Persia, el macho cabrío simbolizaba al rey de Grecia, ¿verdad? Y también nos hablaba acerca de los 2300 días, tardes y mañanas, y sabemos que esta profecía tuvo cumplimiento también, ¿verdad? En los tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo, también tuvo cumplimiento, y se terminó, los 2300 días, tardes y mañanas, se terminó en el año de 1844. Entonces nosotros aquí podemos comprender un poquito acerca de cómo Dios cumple su palabra a través de los tiempos, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos días gracias a la comprensión de estas profecías, ya que a Daniel se le fue dicho, ¿verdad? Cierra los libros, ¿verdad? De esta palabra, ya que no son para estos tiempos, son para el tiempo futuro, cuando se desate la ira, ¿verdad? Entonces nosotros podemos comprender aquí que si Dios tiene preparado, ¿verdad? Todo el tiempo, exactamente, porque sabe que tiene que venir a recompensar a un pueblo fiel. Entonces nosotros debemos de estar preparados y de estar alertas, porque si nosotros no estamos alertas, ¿qué parte de esta profecía se va a cumplir en nuestra vida? ¿Qué parte de la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida? ¿Verdad? También sabemos que lo que vivió Daniel y sus amigos, la reina Esther, y ellos estuvieron, ¿verdad? También en una profecía que se les fue dada anteriormente a Isaías. Entonces nosotros aquí podemos comprender cómo Dios fue fiel en sus palabras, no porque Él quisiera castigar a sus hijos. Nosotros sabemos que si el pueblo de Israel y el pueblo judío, ¿verdad?, fue tomado prisionero, fue por la desobediencia que se despertó en el corazón de los hijos de Dios. No fue por otra cosa, realmente fue por la desobediencia de ellos, fue porque se olvidaron de nuestro Padre Celestial, y porque no habría otra manera de cómo hacerlos comprender, ¿verdad? De que Dios es tan misericordioso. Sin embargo, si nosotros nos olvidamos de Él, pues realmente Él nos va a entregar en manos de nuestros enemigos, para que comprendamos de alguna manera, ¿verdad?, que debemos de darle a Él solamente la honra y la gloria, y debemos de servirle y debemos de ser fieles, y no tengamos excusa, porque ahora nosotros aprendimos que sí se puede ser fieles, no importando la situación y la circunstancia, siempre y cuando nosotros hayamos comprendido para lo que fuimos llamados, tengamos esa convicción de que creemos en un Dios todopoderoso que nos va a salvar, y aunque no nos salve, sabemos que Él nos va a recompensar en su venida, ¿verdad? También nosotros comprendimos en esta semana que una transformación espiritual
es la que nos va a ayudar a dar una buena testificación en este mundo, ¿verdad? Nosotros somos peregrinos en este mundo, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos estudiado en algún lugar, ¿verdad? Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que Dios nos dé esa oportunidad, ¿verdad?, de cumplir su promesa en nosotros para que nos devuelva a la patria de la cual fuimos desterrados por causa del pecado, que fue quien nos separó de nuestro Creador. Entonces, ¿qué es lo que nos pide nuestro Padre Celestial que hagamos al estar como, pues como exiliados, se puede decir, ¿verdad? Y eso lo vimos en el libro de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 24. Nosotros ahí pudimos ver lo que Dios pide a su pueblo en estos tiempos. Y no solo en estos tiempos, siempre lo ha pedido. ¿Y qué dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 14? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto también es una señal. Si nosotros vemos que en otros lugares se está predicando el evangelio como nunca se había hecho, eso quiere decir que el tiempo se está terminando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para los que estamos preparándonos, eso es un momento de regocijo, pero para quienes no nos estamos preparando es un momento de angustia, ¿verdad? Porque no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Pero si nosotros en este momento nos ponemos en las manos de Dios y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas para honra y gloria de nuestro Creador, tengamos por seguro que Dios va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Así que tenemos que esforzarnos, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que predicar su palabra, tenemos que dar testimonio de su palabra, porque Cristo está a las mismas puertas. Entonces nosotros no podemos ampliar mucho ahorita, ¿verdad?, lo de profecía, porque el tiempo es muy corto el que tenemos. Sin embargo, a grandes rasgos tocamos partes esenciales solo para entender que las profecías de nuestro Padre Celestial se cumplen en el momento perfecto de Él. Así que nosotros vamos a ver cumplir toda esta profecía que Él nos dio a través de sus profetas, a través de Daniel, ¿verdad? Sabemos que las profecías de Daniel algunas tienen doble cumplimiento y entonces ya se cumplieron en algún tiempo, pero vuelven a aplicarse en nuestra actualidad, porque cuando Dios dice que eran dadas para el tiempo del fin, así es como se va a cumplir también, ¿verdad? Entonces nosotros podemos confiar en la palabra verdadera de nuestro Padre Celestial. No tenemos un Dios que miente, que inventa cosas. Dice que Él no es hombre para que mienta, dice su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar prestos para que entendamos a la misión que fuimos llamados, ¿verdad? Y de seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres fieles delante de nuestro Padre Celestial y no claudicar, no importando qué circunstancias estemos viviendo. Bien, pues entonces para terminar solo recordemos el texto, ¿verdad?, muy interesante de la introducción de nuestra lección, en donde habla acerca del dominio que se le fue dado y la gloria, ¿verdad?, y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos les sirvieran. Y su dominio es dominio eterno. ¿De qué dominio habla aquí? Del dominio de nuestro Padre Celestial dado a toda esa gente, ¿verdad? A toda esa gente que abrazó fielmente sus principios, a toda esa gente que se mantuvo sin claudicar, ¿verdad? Sin titubear, que se mantuvo firme aunque perdió la vida por el amor que sentía hacia nuestro Padre Celestial. Ese es el reino que va a prevalecer al final. Ese es el reino que no va a ser destruido jamás, porque va a ser comandado y dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, esa roca que hablaba Daniel, ¿verdad?, en el capítulo 2, esa roca que golpeaba los pies de esa estatua y desmenuzaba todo, ¿verdad?, y crecía, esa roca es el remanente y el pueblo fiel de Dios que va a reinar por los siglos por la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la recompensa que Él prometió a sus hijos fieles. Así que tenemos este tiempo que Dios nos presta, este tiempo hermoso para reflexionar en nuestra vida espiritual y para tratar
¿verdad? De comprometernos cada día y hacer la voluntad de nuestro Dios para que seamos parte de ese remanente, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios nos permite, ¿verdad? Nos escuchamos la próxima semana. Le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos dio de reflexionar juntos a través de esta lección de escuela sabática en esta semana, ¿verdad? Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com. Pueden dejarnos sus comentarios, sus pedidos de oración, alguna pregunta y con gusto daremos respuesta a cada uno de ellos. Les agradecemos, les deseamos un excelente día y si Dios nos permite, ¿verdad? Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.